Bien, de acuerdo, me quedo así. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ver. Lo primero, volver a agradecer a las organizadoras esta oportunidad de aprender en conjunto con vosotros aquello necesario para darnos cuenta de lo que es esto, de lo que somos y poder abandonar el sueño de la ilusión, poco a poco. Bien, como digo siempre, a mí me gusta que estas charlas sean muy participativas porque yo creo que el gran interés que tiene una explicación es ir aplicando los conceptos a las cuestiones prácticas, porque es como mejor se entienden y como mejor se integran. Hoy vamos a hablar del miedo. No obstante, bueno, haremos una introducción inicial para plantear el tema y según vayamos hablando, pues ya podéis ir haciendo alguna pregunta y la iremos respondiendo al hilo de la explicación. Bien, como siempre que se habla de los conceptos de un curso de milagros, yo veo conveniente, voy a enchufar para que no se me corte ahí. Yo veo conveniente introducir cualquier tema hablando del origen de la separación. En este caso, hoy que vamos a hablar del miedo, pues es particularmente importante hablar del origen de la separación porque precisamente es la separación el origen del miedo. Con lo cual, aunque siempre viene bien, pero hoy tiene un doble sentido. Bien, Dios nos crea porque rebosa de amor y tiene afán de poder transmitirlo. Nos crea con amor transmitiéndonos amor. Nos crea con sus mismos atributos. Nos crea por extensión, como abrazando, por extensión de su pensamiento amoroso, por extensión suya. Y nos hace de su misma mente y voluntad, es decir, absolutamente iguales a Él, y nos hace co-creadores con Él, de forma que nosotros podemos seguir extendiendo el amor y creando a su vez y extendiendo el reino. Bien, el paradigma del reino es el amor y todo lo que se deriva del amor. No obstante, por una diminuta y alocada idea, pues quisimos experimentar cuestiones ajenas a lo que era la relación directa de comunión entre Dios y su creación. Esto nos explica el curso que ocurre por intentar experimentar lo que era la individualidad. Lógicamente, pues Dios no accedió a conceder un deseo que iba en contra de la naturaleza de su creación y que iba a debilitar y a atacar la naturaleza de su Hijo. Nosotros, en ese sentido, exigimos que se nos concediese. Dios no pudo acceder a ello y comenzamos un proceso de deterioro mental por el cual empezamos a albergar en nuestra mente esas cuestiones que no eran compatibles con nuestra naturaleza, hasta que llegó un punto en el que empezamos a sentir una culpabilidad inmensa porque creímos que habíamos traicionado a Dios y a su perfecta unidad.
Una vez que sentimos esa culpabilidad, para nosotros fue tan insoportable que la tuvimos que proyectar. Y empezamos a imaginar la idea de que Dios, debido a la traición que habíamos hecho, queriendo tener una naturaleza diferente de la que Él nos había dado, albergaba deseos de venganza contra nosotros y íbamos a ser objeto de su castigo. Empezamos a imaginar en nuestra demencia, en nuestro deterioro mental, que Dios podía ser vengativo y que podía represaliarnos por la traición que habíamos cometido de querer usurpar su poder. Toda una locura, por supuesto, como después se encarga el curso de explicarnos. A partir de ese momento, una parte de nuestra mente se divide, es la parte que comienza a albergar esos pensamientos. Esa parte, para decirlo de forma gráfica, se oscurece. El curso insiste mucho en lo que es la oscuridad de esa parte de la mente, y así nace el ego. El ego como un ser que cree que la separación ha sido verdad. Una creencia mera debido a que realmente la separación nunca pudo ocurrir, porque nunca pudimos haber usurpado el poder de Dios, porque nunca pudimos haberle traicionado. Lo que pasa que nuestra mente, tan poderosa como la del Creador, cuando combina creencia y fe, tiene un poder extraordinario, y entonces la mera creencia en la separación pues determinó el nacimiento del sueño, del tiempo, del espacio, de la forma, de los cuerpos y del diseño de unas experiencias regidas por esa parte de nuestra mente que se separó de nuestra mente original, esa parte oscura, esa parte llena de pensamientos y de emociones totalmente incompatibles con nuestra naturaleza original y la naturaleza de nuestra relación con Dios. Y a partir de ese momento, pues comienza el sueño de la forma. Sueño, insistimos, porque aquello nunca ocurrió, no pudo ocurrir, realmente no ha ocurrido, y lo único que ocurre, tal como nos dice Ken Wapnick, no hay una dualidad, no hay una realidad y este mundo. Hay una realidad y un sueño sobre este mundo. De forma que lo que ocurrió a partir del momento aquel fue, el momento aquel, en cuanto comenzó el tiempo, fue empezar a vivir una experiencia en la cual el paradigma era el pecado, la culpa y el miedo. El pecado, en tanto en cuanto nosotros le dimos carta de realidad a la separación, aquello que nunca ocurrió y que solamente ocurrió en esa parte de la mente que se disoció y que comenzó a soñar, esa parte oscura de nuestra gran mente total. En cuanto que esa parte de la mente creyó que aquello era real, a partir de ahí determinó ese diseño del sueño totalmente regido por lo que el curso llama la oscuridad, por la sensación de escasez, de insuficiencia, de limitación, de culpa, de miedo, de castigo, de sacrificio. Aquí tenemos una pregunta primera de Patti. Bueno, hay unas observaciones de Pétalo en tono jocoso. El hijo quiso experimentar y no sabía. Efectivamente, nosotros, al dotarnos de libre albedrío, por nuestra perfecta igualdad en mente y voluntad con Dios, pues efectivamente, si siguiendo el tono jocoso, si algo se nos mete en la cabeza, pues vamos adelante con ello y
y así, aquí estamos, ¿no? Bien. Nos dice Pati, ¿por qué sentimos culpabilidad si éramos solo amor? ¿Cómo pudo caber la culpabilidad en el amor? Pues bien, efectivamente, el curso nos habla, sin aclararlo de forma detallada, dado que el curso se vale de unos medios muy limitados para hacernos entender realmente la naturaleza de todo lo que ocurre. Esos medios limitados son las palabras, que son símbolos y que no pueden representar en absoluto el conocimiento. Entonces, hay veces que no tiene sentido explicar en detalle qué es lo que ocurrió en realidad. Efectivamente, el Hijo de Dios, la tesis que se maneja es que quiso experimentar unos pensamientos, unas emociones y unas relaciones y unas experiencias, valga la redundancia, diferentes de las que regían la relación con Dios de perfecto amor y perfecta unidad. Entonces, exigió el poder realizarlo y, claro, no obtuvo la respuesta que quería. A partir de ese momento comienza el sueño, porque cuando eres de una misma mente y voluntad y solo puedes tener pensamientos de amor, en el momento en el que tú deseas albergar pensamientos diferentes al amor, pensamientos que no están en la mente de Dios, lógicamente hay una disociación y comienza el sueño, porque no puede ocurrir en la realidad. A partir de que comienza el sueño, ya es una locura. Ya a partir de ahí, la creencia puede llevarte. Acordaos que el curso habla de que el ego fragmenta en niveles completamente la percepción una vez que sale del conocimiento, porque ya sus pensamientos no forman parte de la mente de Dios, se disocia y comienza la percepción, y a partir de ahí fragmenta en múltiples niveles lo que es su percepción de lo que está ocurriendo dentro del sueño. ¿Que por qué sentimos la culpabilidad? Bien, pues sencillamente porque pensamos que ocurrió algo que nunca pudo ocurrir. Pensamos que habíamos usurpado el poder de Dios y pensamos que le habíamos traicionado, cuando en realidad lo único que ocurrió fue que comenzamos a dormir y en el reino de Dios lo único que ocurrió es que parte de la filiación, parte de los hijos de Dios cortaron la comunicación porque comenzaron su sueño particular. Realmente no ocurrió nada. Nos sentimos culpables porque nosotros a ese sueño le dimos carta de realidad. Pensamos que ocurrió de verdad porque comenzó una enajenación. Esa parte de la mente que se dividió realmente se volvió loca. A partir de que entra en la locura y conserva, no obstante, el poder que tiene, pues aquello a lo que le da valor es lo que comienza a ser la realidad para ella. ¿Que cómo pudo caber la culpabilidad en el amor? Bien, nosotros estamos regidos por una parte de la mente que se disoció. Esa parte de la mente se disoció de la mente que estaba en comunión con Dios. Esa parte de la mente que se disoció, hay otro factor fundamental para entender lo que es el diseño del ego de su experiencia. El diseño del ego de su experiencia tiene una causa, que es la culpabilidad, el miedo y el juicio errado que se hace a partir de ese momento sobre lo que ocurre. Lo que ocurre es que se está soñando y, sin embargo, el ego piensa que está ocurriendo en realidad. ¿Vale? Esas son las causas. Pero luego hay unos requisitos. Los requisitos son el olvido y la ocultación. Cuando el ego comienza ese sueño y comienza la culpabilidad y abandona el amor porque se disocia una parte de su mente original, y entonces en la parte que se disocia ya solo hay oscuridad y cada vez más densa, y entonces
ahí el amor se oculta, se rechaza voluntariamente. A partir de ese momento, nosotros tenemos dentro del paradigma dos niveles en nuestra mente, dentro del sueño. Esto lo vamos a explicar a continuación, pero primero vamos a seguir respondiendo algunas preguntas para que no se acumulen. Dice Marlene, prospector, ¿qué es en realidad el miedo? Bueno, bien, el miedo en realidad, aunque lo diremos después, es una falta de amor. Por eso no nos adelantemos. En la pregunta de Patty estaba la clave. ¿Cómo pudo caber la culpabilidad en el amor? Bueno, la culpabilidad cupo porque esa parte de la mente que se disoció abandonó el paradigma del amor. Bien, ¿qué es en realidad el miedo? Una ausencia de amor. Correcto. Bien, lo explicaremos ahora. Iremos viendo en la explicación. Ahí me gustaría que quedase claro el origen del miedo, que es lo que estamos explicando ahora mismo, luego cómo se manifiesta el miedo en nuestra experiencia, en el sueño de la forma, en lo que nosotros vivimos ahora mismo, y por fin, cómo se libera uno del miedo. Creo que son las cosas que hoy debiesen quedar claras. Vamos paso a paso. Nos dice Kalindi, el miedo pertenece al ego, porque lo real no siente miedo, efectivamente. La separación le llama también el curso el desvío hacia el miedo, porque en nuestra mente originaria el miedo no existía, con lo cual éramos invulnerables a todo ese proceso de deterioro mental que sufrió el ego y éramos invulnerables a cualquier oscuridad. En realidad, todo ese proceso se iba retroalimentando unas cosas a las otras. No hay claramente algo que ocurre primero y luego después un siguiente pensamiento, emoción y luego otra, sino que más o menos todo va formando un embrollo. Bien, ese es el origen del miedo. Nosotros, una vez que comenzamos el sueño de la forma, comenzamos estas experiencias en el plano físico, porque el ego, una vez que fragmenta en niveles, debido a la creación de un orden de necesidades, pues va fragmentando los niveles de la percepción en el sueño y llega un momento en el que una de las experiencias que vive el ego es la experiencia en el plano físico, que es la que nosotros conocemos. Bien, cuando nosotros tenemos una experiencia en el plano físico en estos cuerpos, hay un requisito del diseño del ego que es el olvido de todo lo que ocurrió y la ocultación de todo ello. ¿Por qué? Porque una vez que esa parte oscura de la mente que se disocia, que es el ego, comienza a sentir la culpabilidad debido a la creencia en que la separación fue real y por tanto a la creencia en que pecó, ese pecado era una traición a Dios, a partir de ese momento esa culpabilidad fue enorme. Esa culpabilidad no se pudo soportar y se proyectó. Fue la primera proyección que hizo el ego. Fue proyectar la culpabilidad a algo externo. Y sobre lo primero que proyectó su culpabilidad el ego, porque se le hizo insoportable, fue precisamente sobre el Creador. Entonces el ego, a partir de ese momento, esperó recibir un castigo. Bien. Eso es lo que pasó a nivel de la conciencia del ego. Luego tenemos concretamente las diversas experiencias en las que el ego va materializando su sueño. Una de ellas es la experiencia en el plano físico, en ciclos de nacimientos y muertes. Bien, ¿cómo se manifiesta el miedo una vez que nosotros estamos viviendo esta experiencia?
A ver, porque seguramente hay más preguntas y es que tengo mal el scroll. Bueno, bien, yo creo que estamos ahí bien. A ver. Ahí, vale. Bien, ¿cómo experimentamos el miedo en esta experiencia en un cuerpo? Bien, esto lo hemos dicho también alguna vez. Una cosa es esa parte de la mente que se disocia completamente oscurecida de pensamientos y emociones, que es el ego, y otra es la pequeña conciencia de vigilia que el ego le permite tener a su manifestación en un cuerpo. Es decir, nosotros tenemos una pequeña conciencia en comparación con lo que es toda la mente egoica, toda esa mente oscurecida. Esa pequeña conciencia que tenemos, precisamente, el ego la ha diseñado de esa forma porque está absolutamente ignorante de lo que ha ocurrido. El ego no ha podido, con esa culpabilidad que tenía por haberle dado creencia de realidad a la separación, no podía soportar la culpabilidad que sentía pensando que realmente había llegado a traicionar a Dios. Y entonces, en lo que es ya la experiencia concreta, se produce un olvido y una ignorancia y una ocultación de todo aquello que ocurrió, de todo el proceso de separación. ¿Y qué ocurre con la culpa y el miedo? Aunque el ego oculta en la conciencia de vigilia toda esa oscuridad que tiene en la mente egoica, que realmente se está focalizando en ese cuerpo, pero no le permite recordar. Una vez que ocurre eso, nosotros no sabemos por qué, pero seguimos sintiendo la culpabilidad y el miedo, porque el ego no ha logrado privarse de ellas, aunque le haya ocultado a nuestra mente, una vez que se ha focalizado en el cuerpo, cuál es el origen de esa culpa y de ese miedo. El ego lo oculta, pero no consigue que la culpa y el miedo se supriman, no consigue que no la tengamos. Con lo cual, cada uno de nosotros que tenemos estas experiencias de vida en el plano físico, que forman parte del sueño de la ilusión, que forman parte del diseño del ego dentro del sueño, todas estas experiencias las vivimos con un programa en el cual ya llegamos desde el nacimiento con una carga inmensa de culpabilidad y de miedo. Lo que pasa que como nacemos totalmente ignorantes de qué es lo que ha ocurrido, incluso ignoramos cualquier experiencia anterior cada vez que nacemos simplemente con una carga enorme de inconsciente oscuro y una pequeña conciencia de vigilia que va comenzando en cada una de las experiencias a desarrollarse, pero claro, esa conciencia de vigilia no ha logrado evitar esa culpabilidad y ese miedo. No hay más que ver a los niños que, a pesar de que nadie les cuenta nada, pero cuando van teniendo 3, 4, 5 años, pues comienzan con los miedos. Esos miedos que sienten a la oscuridad, a dormir solos, etcétera, etcétera. En muy diversos niveles, porque depende del estado mental que también traiga cada uno de esos niños, producto de la evolución que haya podido tener en las vidas anteriores. Pero, por lo general, el miedo se manifiesta desde el principio, sin que el niño en cada experiencia de vida haya podido desarrollar experiencias concretas que hayan podido activar ese miedo. No, el miedo viene del inconsciente, de la mente egoica. Bien, nos pregunta Pétalo, una pregunta que viene al caso es si los padres inculcan esos miedos. Bueno, la mente que ahora mismo rige
nuestra experiencia, que es la mente egoica, recordemos que nosotros, una vez que se produjo la separación, Dios estableció la respuesta inmediata para que aquello se revirtiese, que fue la expiación, y puso el medio necesario para que nosotros pudiésemos, aún dentro del sueño, conservar una comunicación con Él, que es el Espíritu Santo, que es el traductor, que es el intérprete, que se manifiesta como una voz a la cual podemos acceder siempre que queramos. Bien, pero mientras nosotros no hagamos uso de ese sistema de pensamiento que es el del Espíritu, tirando del hilo de esa voz que es el Espíritu Santo, mientras no hagamos uso de ello, lo que rige es nuestra mente egoica. Nuestra mente egoica es una gran mente oscura y una pequeña mente de vigilia. La gran mente oscura es lo que nosotros llamamos el inconsciente con respecto a lo que nosotros vemos desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, ¿no? Bien, ¿los padres inculcan estos miedos? Los padres habitualmente, si no son personas que hayan tenido un suficiente nivel de evolución, no es que inculquen estos miedos, pero en la medida en la que no le dan al niño las respuestas adecuadas o la información adecuada o el ejemplo adecuado, pueden contribuir muchas veces a fomentarlo. También depende, lógicamente, del estado mental de los padres, de su grado de disfuncionalidad, de los bloqueos que tengan. La casuística es absolutamente infinita. Nos dice Ketty que por qué le cuesta tanto sentir gratitud. Bueno, la gratitud en este caso habría que analizarla aparte de lo que estamos hablando. En este sentido, la falta de gratitud habría que ver hacia qué, ¿no? Nosotros estamos en un mundo en el que, como hilando con lo que veníamos diciendo ahora, esa culpabilidad que traemos del inconsciente, hacemos aquí una segunda proyección de ella, porque también nos es insoportable, comenzamos al proyectar esa culpa y ese miedo que traemos desde niños y que viene de la mente inconsciente, al proyectarlo porque no lo soportamos, comenzamos a percibir que el mundo es amenazador. Esa es una de las causas por las cuales cuesta tanto sentir gratitud. Nosotros estamos en una experiencia en la cual pensamos que ese castigo que inconscientemente creemos que merecemos por sentirnos culpables, al haberlo proyectado al exterior, en nuestra vida diaria, el ego sigue teniendo pensamientos inconscientes que influyen directamente en nuestras relaciones, en nuestra vida diaria, en los cuales nosotros hemos trasladado esa culpa a lo que nos rodea. Y entonces no percibimos un mundo amoroso, armonioso, amable, cálido. Percibimos un mundo amenazador y cruel. ¿Por qué nos cuesta tanto sentir gratitud? Pues porque pensamos que el mundo es injusto. En nuestra pequeña conciencia de vigilia no somos conscientes ni de... Sí somos conscientes a veces de que nos sentimos culpables y por supuesto somos conscientes de que tenemos miedo, pero no sabemos la causa. Entonces, como lo hemos proyectado al exterior y percibimos un mundo amenazador, nos sorprendemos ante lo injusto que es el mundo con nosotros, sentimos miedo y por eso la gratitud pues está un poco alejada. La gratitud comienza cuando comienza la curación, cuando comienza el cambio de la percepción, cuando se va corrigiendo la percepción. ¿De acuerdo? Dice Pétalo, somos responsables de esos miedos. ¿Estamos inconscientes? Pues efectivamente, vamos a ver, aquí hay diferentes niveles en los que se puede hablar de responsabilidad.
Por supuesto, desde que el ego elige voluntariamente entrar en el sueño porque elige darle crédito a aquella diminuta y alocada idea y comienza a plantear, albergar en su mente cuestiones incompatibles con su naturaleza, ya desde ese momento hay una voluntad y por lo tanto hay una responsabilidad. No es algo que nos venga impuesto, no es como establece el cuadro de la proyección, no es que haya un Dios injusto que nos haya castigado, es que nosotros mismos nos hemos puesto a soñar debido a que no hemos conseguido dar carta de realidad a aquello que queríamos, que era experimentar todas aquellas emociones y pensamientos oscuros. ¿Que somos responsables de los miedos? Bueno, por supuesto que somos responsables. Lo que pasa que aquí en la experiencia concreta en el cuerpo, la conciencia que tenemos, que es lo que le llamamos la conciencia, es la conciencia de vigilia. Hay una grandísima parte de nuestra mente egoica que para nosotros es inconsciente. No somos conscientes de que está ahí. Entonces, sí, hay una responsabilidad, pero realmente aquí, en estas vivencias que estamos teniendo, nosotros hemos ocultado todo aquello que ocurrió y nos hemos olvidado. Entonces, los miedos que sentimos no nos sentimos responsables de ellos. Los vemos justificados en la medida en la que hemos proyectado esa culpa y ese miedo sobre el exterior, sobre los demás, sobre el gobierno, sobre las organizaciones, sobre los políticos, sobre la economía. Todo lo que hay en el mundo realmente es amenazador, nos va a atacar, vamos a sufrir un castigo y no entendemos por qué desde la conciencia de vigilia. Luego, además, las enseñanzas religiosas, por lo general, han hecho también al hombre culpable de los pecados que había cometido y, por tanto, acreedor de ese castigo. Eso lo vemos en muchas de las religiones. Entonces, en ese sentido, nosotros somos inconscientes de esos miedos, aunque en realidad sí que somos responsables de ellos a otro nivel. Y precisamente con la responsabilidad comienza la liberación. Si yo no detecto que soy precisamente yo, que es mi voluntad la que ha establecido ese paradigma, y soy yo el que voluntariamente en cada momento siempre va eligiendo el sistema de pensamiento del ego y no el sistema de pensamiento del espíritu, si yo no logro saber que soy responsable, ¿cómo voy a liberarme? De hecho, existe, lo veremos después, un miedo atroz a la liberación, porque liberarnos implica recordar qué ha ocurrido y volver a estar expuestos a un posible castigo divino, que nosotros precisamente hemos olvidado y ocultado porque no soportábamos el miedo ante esa idea. Nos hemos refugiado en un cuerpo, en una conciencia de vigilia que no recuerda nada de lo que somos ni de lo que ocurrió. El curso establece que nuestra mente egoica ha diseñado ese olvido en dos niveles. Primero, diseña ese olvido por el miedo que le tenemos a averiguar que la culpabilidad es por algo que hicimos. El ego cree que lo hizo, el ego cree que ocurrió, el ego cree que pecó, el ego le dio carta de realidad al pecado. Entonces, primer nivel, recordar que traicionamos a Dios y que por tanto somos merecedores de castigo. Bien, ese es solo el primer nivel. Hay un segundo nivel por el cual el curso establece que nosotros hemos diseñado la experiencia ocultando lo que ocurrió y olvidándonos. El segundo nivel es, precisamente, el curso lo trata en el capítulo 13, en un apartado que se llama el miedo a la redención. Hay un segundo nivel de ocultación
que lo que pretende ocultarnos es que de lo que realmente nosotros tenemos miedo es del amor que subyace bajo toda esa capa de oscuridad que ha puesto el ego encima, dándole carta de realidad a la separación, y que a su vez ha ocultado. Es decir, aquí tenemos dos niveles de ocultación. Esto es un poco complejo explicarlo en breves palabras, pero nosotros realmente de lo que tenemos miedo y de lo que queremos separarnos es del amor, porque nosotros elegimos disociarnos del amor. Acordaos que se dividió la mente porque no quiso seguir viviendo el paradigma del amor, quiso vivir lo que implicaba la diminuta y alocada idea de todas esas emociones. Entonces, hay dos niveles de ocultación, dos niveles de olvido. Primero tendríamos que recordar desde la conciencia de vigilia qué ocurrió. En ese primer nivel en el que recordamos qué ocurrió, ahí nosotros le damos carta de realidad a lo que ocurrió, y una vez que hemos recordado eso, ya recordaríamos que todo aquello que creímos que hicimos, lo hicimos para librarnos del amor. Entonces, ahí están funcionando esos dos niveles. Con lo cual, este tema de la responsabilidad, pues hay que, digamos, enmarcarlo en esa ocultación y ese olvido que realiza el ego en dos fases, ¿no? Algún día, si queréis, le podemos dedicar más tiempo a esos dos niveles, porque además es algo que en el curso queda un poco velado y la verdad que tiene mucho interés. Bien, seguimos leyendo alguna pregunta. Dice Kalindi, el apego alimenta el miedo, ¿verdad? Bueno, esa es una pregunta efectivamente en la cual ya vamos al máximo nivel de detalle de lo que nos ocurre en nuestra vida diaria. Lo que nosotros llamamos nuestra vida diaria es sencillamente una de las instancias de las experiencias que el ego está viviendo en su sueño. Bien, lo que nos ocurre en la vida diaria, por ejemplo, como dice Kalindi, es que tenemos apegos. ¿Por qué tenemos apegos? Tenemos apegos porque dependemos de algo. Dependemos de alguien o dependemos de cosas. Dependemos de una relación, dependemos de cosas materiales, y todas esas dependencias se producen porque tenemos una sensación de escasez, de insuficiencia, no somos suficientemente, cualquier adjetivo que le queráis poner, no podemos, nos sentimos impotentes, no llegamos, nos sentimos incompletos, y entonces comenzamos a intentar llenar esa sensación de vacío con elementos externos, porque está actuando el olvido y la ocultación de lo que somos, con lo cual lo que somos, que es el elemento interno, la referencia interna, lo hemos negado, lo hemos ocultado. Incluso nos hemos negado oír la voz del Espíritu Santo, que es lo que estableció Dios para mantener la comunicación a pesar de la voluntad del Hijo de sumergirse en el sueño. Los apegos, pues realmente provienen pura y sencillamente de estar focalizados en la referencia externa y no en la interna. Si estuviésemos focalizados en la referencia interna, en el espíritu, podríamos comprender una serie de conceptos. Los conceptos, por ejemplo, nos los da el curso, integrarlos en nuestra experiencia, hablaremos también de eso después, e ir corrigiendo a nivel inconsciente todos esos pensamientos que son los que nos hacen luego sentir
vacíos, carentes e insuficientes, y son los que nos hacen intentar completar nuestro vacío, nuestra carencia y nuestra insuficiencia con las relaciones que tenemos con los demás y con la posesión de las cosas materiales. En ese sentido, el apego alimenta el miedo. Pues sí, porque el apego es ratificar, sentirse apegado a algo, ratificar que estás vacío, es debilitarte, y todo lo que suponga debilitarte incrementa el miedo. ¿De acuerdo? Nos pregunta Alberto, ¿hay que enfrentarse a todos nuestros miedos? Bueno, vamos a ver. Esto me recuerda hace poco la película de Will Smith. Es esta película en la que bueno, es un poco de ciencia ficción, ¿no? Resulta que es un mundo posapocalíptico en el que bueno, nos han invadido, y entonces, bueno, pues él resulta que el miedo que todos sienten a luchar contra los extraterrestres, pues él lo supera, ¿no? Y hay una frase que él dice muy bonita, que es un poco pues como una frase que resume el por qué él había superado el miedo, ¿no? Dice, el miedo es una opción ante la cual puedes optar. El miedo está presente, el miedo se debe a que nosotros estamos dando valor a pensamientos que nos atemorizan. Nosotros creemos en aquello que valoramos. Si nosotros en algún momento sentimos miedo, significa que hemos dado valor a un pensamiento atemorizante. Podíamos haberle dado valor a un pensamiento no atemorizante, pero le dimos valor a un pensamiento que nos atemorizaba. Bien. En ese sentido, para contestar a la pregunta de si hay que enfrentarse a todos nuestros miedos, vamos a hablar un poco de lo que nos dice el curso en un apartado del capítulo primero o segundo, que se llama Miedo y Conflicto. El miedo viene porque nosotros tenemos un conflicto. Los conflictos, esto es una explicación un poquito larga, los conflictos vienen por la brecha que se abre en nuestra mente cuando deseamos hacer una cosa, cuando pensamos en algo y luego nuestra actuación es diferente de aquello que deseamos. Con lo cual, ahí se abre una brecha que genera una tensión. Y siempre que tenemos ese conflicto, siempre lo vamos a experimentar con miedo. Por eso, el curso primero nos cuenta cómo las dos formas en las que se puede manifestar ese conflicto entre lo que haces y lo que piensas. Dice que te puedes comportar de una forma conflictiva, aun a sabiendas de que lo es, y entonces eso te genera un enfurecimiento porque estás pensando que debes hacer una cosa correcta y estás haciendo una cosa que es incorrecta. Ahí hay un conflicto y te genera una tensión, y eso se manifiesta en miedo. Y otra forma en la que se puede manifestar ese miedo, ese conflicto, es cuando tú haces lo que consideras correcto, piensas que es lo correcto, pero realmente internamente deseas hacer otra cosa. Lo cual es otra forma de crear una brecha entre lo que quieres y lo que realmente haces, que te genera tensión. ¿Por qué nos explica el curso estas dos formas en las que se produce el miedo? ¿Por qué nos dice el curso que hay dos formas en las cuales nosotros tenemos un conflicto mental del cual viene el miedo? Nos lo dice porque a continuación nos establece que el miedo no se puede controlar al nivel del comportamiento.
El miedo solo se puede controlar al nivel de la causa, que es al nivel del pensamiento. Por eso, de esas dos formas de manifestarse el miedo, el hacer algo conflictivo sabiendo que lo es, si tú dejas de hacer algo conflictivo, actúas en el nivel del comportamiento, pasas a la segunda forma de manifestarse ese miedo. Pasas a la segunda forma de crearse un conflicto en tu mente. Vale, ahora hago realmente lo que debo hacer, pienso que es lo que debo hacer, que es lo correcto, pero siento que deseo hacer otra cosa. Estoy corrigiendo la situación al nivel del comportamiento. El comportamiento es el efecto, el pensamiento es la causa. No se puede corregir un conflicto en el nivel del efecto, en el nivel del comportamiento, hay que corregirlo en el nivel de la causa. Vamos a recordar cómo funciona nuestra mente aquí, en nuestra conciencia de vigilia. Bien, un pensamiento nos genera una emoción. Esa emoción nos genera un determinado comportamiento y ese comportamiento determina una experiencia. El ejemplo que pongo últimamente va muy bien con la charla de hoy, con la charla del miedo. Imaginémonos una persona que tiene miedo de las arañas. El pensamiento que tiene esa persona es que las arañas son peligrosas, te atacan, te pican, te envenenan y te mueres. Ese es el pensamiento que tiene esa persona. Ese pensamiento lo puede tener a un nivel consciente o a un nivel inconsciente. Habitualmente sucede a ambos niveles. ¿Qué ocurre cuando esa persona ve una araña? ¿Cuál es la emoción que genera el pensamiento "las arañas son peligrosas"? Pues una emoción de miedo. Es causa el pensamiento "las arañas son peligrosas", el efecto, la emoción de miedo. Esa emoción, a su vez, ¿qué va a generar? Pues va a generar una acción en consonancia con esa emoción. ¿Cuál va a ser esa acción? Esa acción, ese comportamiento, al ver una araña aparecer, le va a entrar el miedo y va a desencadenar una acción o de ataque o de huida. Tenemos el pensamiento, las arañas son peligrosas, tenemos la emoción, el miedo y tenemos la acción, ataque o huida. Cuando esa araña haya salido ya de la vista de esta persona, todo ese proceso de ese pensamiento, esa emoción y ese comportamiento subsiguiente, esa acción, va a determinar que esta persona recuerde aquel episodio como una experiencia negativa. Se va a ver trasladado a su experiencia el que efectivamente las arañas son peligrosísimas, aunque no haya ocurrido nada, pero él ha dado validez a un pensamiento y ese pensamiento, por la inexorable ley que rige nuestra mente, se ha trasladado a la experiencia. Dice alguien que ya no escucha. ¿Se me oye? ¿O es entrecortado? ¿Alguien me puede decir si se me oye? Sí, vale, perfecto. Bueno, entonces no hay problema. Bien. Bueno, vamos a ver. Si esa persona que ha llevado a su experiencia ese pensamiento, esa emoción y esa acción y ha determinado esa experiencia negativa, esa persona ha incorporado a su experiencia la consecuencia de ese pensamiento. Entonces, eso le va a estar saliendo toda su vida al paso. Cada vez que se vaya encontrando una araña, va a tener la misma reacción. Y eso va a ir reforzando o ratificando ese pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción, genera
un comportamiento de ataque o huida y esa experiencia negativa se va a recordar y va a pasar otra vez al inconsciente, porque como va a producir miedo, todo aquello se va a volver a ocultar y va a volver a quedar en esa parte inconsciente de la mente que va a seguir posteriormente influyéndonos y saliéndonos a cada paso cuando se vuelva a presentar esa situación. ¿Qué ocurre si esa persona pasa una semana con un biólogo y el biólogo le da detalladas explicaciones de por qué las arañas no son peligrosas y que en realidad es un mito todo lo que la gente cree sobre ellas, que solo un pequeño porcentaje son venenosas y que nunca atacan si no se las ataca y que la apariencia agresiva y amenazadora que tienen es también producto del inconsciente colectivo, etcétera, etcétera? Bueno, el caso es que le da otra visión. Esta persona tenía un sistema de pensamiento sobre las arañas. El sistema de pensamiento del ego, el miedo. Ahora tiene otra forma que puede elegir pensar cada vez que se dé esa situación. Es esa información que ha recibido que por el momento es simplemente una información. Eso es como si nos aparece un curso de milagros y viene aquí una información y la leemos. Bien, ya tenemos la información. Pero ahora, ¿qué hacemos con esa información? Él, cuando vuelve a aparecer una araña, va a tener dónde elegir. La reacción, el pensamiento de que las arañas son peligrosas y por tanto la reacción a ese pensamiento, o el pensamiento de que las arañas en realidad son inofensivas, y a ver qué ocurre si elige ese pensamiento. Bien, ¿qué ocurre si elige ese pensamiento? Ve pasar una araña, elige ese pensamiento, las arañas en realidad son inofensivas, la emoción que se genera entonces ya no es ese terror paralizante que sentía cuando veía una araña, ya hay una cierta inquietud, pero hay una tranquilidad porque ha dado crédito a un pensamiento diferente. Esa nueva emoción ya no va a generar un comportamiento de huida o de ataque. Es posible que se quede tranquilo viéndola pasar. Y ese comportamiento, cuando posteriormente se recuerde ese episodio, va a haber determinado una nueva experiencia en relación con las arañas, muy diferente de la anterior. Bien, ¿qué es lo que habrá ocurrido entonces? Que el nuevo pensamiento se habrá integrado en la experiencia de esa persona. Al haberse integrado, esa persona va a haber adquirido una convicción. Hombre, pues va a ser verdad que las arañas son inofensivas, porque resulta que me encontré una araña, decidí pensar que eran inofensivas, no me sentí tan atemorizado, no actué tirándole un zapato o echando a correr despavorido, que es lo que suele ocurrir, y resulta que mi experiencia fue muy positiva. Entonces, esto es muy importante porque este ejemplo de las arañas nos va a dar la clave de qué es lo que tenemos que hacer con la información del curso. Esa experiencia nos va a haber dado convicción de que ese pensamiento nuevo que hemos elegido era el bueno. Y ese va a ser el comienzo de la integración en nuestra experiencia de toda esa nueva información. Nosotros tenemos una información que se nos ha dado en un libro, ya sabemos todos cómo. Esa información es muy bonita, pero si simplemente la entendemos intelectualmente y no intentamos llevarla a la práctica de nuestra experiencia, entonces no vamos a conseguir ese cambio de percepción. Esa información
puede corregir nuestros pensamientos. Eso es el milagro. El milagro es una corrección del pensamiento. Si nosotros, mediante los ejercicios que establece el curso y después mediante la vigilancia de nuestra mente diariamente, vamos sustituyendo, vamos a aplicarlo al caso que nos ocupa hoy, pensamientos atemorizantes por otros pensamientos que no lo son, iremos integrando en nuestra experiencia ese nuevo pensamiento. ¿Qué conseguiremos con la integración en la experiencia? Que la parte inconsciente de la mente egoica, que es la que está llena de oscuridad y la que condiciona la pequeña conciencia de vigilia de nuestra experiencia en el plano físico, esa gran parte de la mente egoica oscura se empiece a aclarar, porque nosotros estamos obteniendo un aprendizaje. Ese aprendizaje viene de una elección. Estamos eligiendo sustituir un pensamiento atemorizante por un pensamiento que no lo es. Al hacer esa sustitución, tendremos una nueva emoción, tendremos un comportamiento diferente ante un determinado conflicto. He puesto el ejemplo de la araña, pero imaginaos cualquier conflicto que os atemorice. Esa nueva emoción genera un nuevo comportamiento, ese comportamiento después, con perspectiva, se ve como una experiencia positiva, se adquiere convicción de que el nuevo pensamiento ha funcionado y eso pasa al inconsciente y libera el milagro, corrige ese pensamiento inconsciente y, como dice el curso, todo el tiempo que habríamos tardado en darnos cuenta de que ese pensamiento nos limitaba y nos aprisionaba, el milagro ha colapsado ese tiempo y nos ha ahorrado todo ese periplo. Bien, esto venía a una pregunta que se me ha ido un poquito para arriba y hemos dado esta explicación tan larga para poder contestarla, que era, a ver si llego a verla. ¿Hay que enfrentarse a todos nuestros miedos? Ajá. Bien. Vamos a ver. Después de esta explicación, yo creo que el tema queda claro. Nosotros, la única posibilidad que tenemos, esto el curso lo explica muy claramente también ahí precisamente en ese capítulo de miedo y conflicto, la única posibilidad que tenemos nosotros de combatir el miedo es en el nivel de la causa, en el nivel de los pensamientos. Hay que enfrentarse a todos nuestros miedos. Si lo haces en el nivel del comportamiento, no vas a conseguir librarte del miedo. Vas a intentar controlar el miedo y entonces, ¿realmente qué se va a producir ahí? Un comportamiento diferente a el pensamiento. Vas a tener un pensamiento atemorizante y vas a querer comportarte como si no lo tuvieses. Eso va a generar más miedo. Eso va a generar un conflicto. Eso va a generar una tensión. Eso va a generar un enfurecimiento y eso va a alimentar el miedo. Porque eso realmente te va a debilitar más. Porque no vas a haber solucionado el problema y vas a sentir una frustración enorme porque vas a intentar solucionarlo sin conseguirlo, porque estás aplicando la solución al nivel del efecto, no al nivel de la causa. Entonces, ¿hay que enfrentarse a todos nuestros miedos? Bien. Lo que hay que hacer es enfrentarse a todos los pensamientos atemorizantes que tenemos. Sí que hay que enfrentarse a ellos. ¿Cómo? Eligiendo los que no lo son. ¿Cómo? Recibiendo una información, identificando un conflicto, viendo cómo de la información que hemos recibido, por ejemplo el curso, cuál es la aplicación a ese conflicto concreto, cómo se resuelve el pensamiento conflictivo y se sustituye por el otro, y luego ya el proceso de pensamiento, emoción, comportamiento y experiencia irá liberando el inconsciente. Ahí sí que se produce lo que falta, que el curso lo describe como la
aceptación de la expiación para uno mismo, que es lo que va a permitir la curación. Tenemos el nuevo pensamiento, tenemos la corrección del pensamiento antiguo, pero ahí falta un componente, que es la aceptación, la integración de ese pensamiento en la experiencia para que no se quede en un mero concepto y haya una integración. Eso tiene que ver con la aceptación de la expiación, tiene que ver con la restitución de la integridad de la mente, porque en la medida en que nosotros alcancemos convicción sobre que ese pensamiento es el bueno, esa convicción se alcanza con el logro se alcanza con la voluntad, con la disposición mínima. Por eso el curso nos dice, practica esos ejercicios, no los juzgues, puedes estar en completo desacuerdo con ellos, pero simplemente hazlos como se te dice ahí. Y entonces, de esa forma, se comienza a hacer una liberación, porque integras el nuevo pensamiento y llega un momento en que se produce, por la aceptación, la liberación a nivel inconsciente. Es decir, el concepto es muy bonito, está ahí y lo entiendo, pero no basta con eso. Hay que llevarlo a la práctica, porque si no, a nivel inconsciente no se va a modificar nada. En nuestra conciencia de vigilia tendremos un concepto muy bonito, pero hay que integrarlo. Voy a bajar otra vez porque parece que hay bastantes preguntas más. Hay una pregunta de Alfredo, bueno, es un comentario. La pérdida genera miedos. La sensación de pérdida genera miedos, Alfredo. ¿Desde qué punto de vista estamos hablando? ¿Desde el punto de vista del sueño o desde el punto de vista de la realidad? Desde el punto de vista de la realidad, el Hijo de Dios no puede perder nada, porque el Hijo de Dios está soñando y nunca ha dejado de ser lo que es. Simplemente una parte de su mente se ha disociado y cree que está ocurriendo lo que ocurre. La pérdida, dentro del paradigma del ego, se puede producir, pero siempre que le estés dando carta de realidad al paradigma. Yo tengo una fortuna y la pierdo, yo tengo una pareja y la pierdo, yo tengo un trabajo y lo pierdo. Si en esos términos tú estás considerando valioso el pensamiento de que tú puedes perder algo y sientes que lo pierdes, pero realmente, ¿cuál es el pensamiento sustitutorio de que puedes perder algo? Pues el pensamiento es, yo, tal como soy, no puedo perder nada. Tal como soy, estoy experimentando una experiencia en la cual se puede interpretar como que dentro de ella habría una pérdida, pero yo sé que no es así, porque esto es sueño. No solo es sueño, soy completamente responsable de él. No solo soy completamente responsable de él, es que lo he diseñado yo mismo y corresponde exacta y milimétrica y perfectamente a todo aquello que tengo en mi mente. Entonces, ¿por qué tengo yo la sensación de que pierdo? Pues porque tengo en mente el pensamiento de que puedo perder. Y como tengo en mente el pensamiento de que puedo perder y realmente todo lo que estoy percibiendo es la manifestación dentro del sueño de todo aquello que tengo en la mente, pues mi experiencia es que pierdo. Bien, esto no solo es así, sino que además estoy determinando que dentro de la obra de teatro que desempeña el personaje en el cual estoy focalizado ahora mismo, realmente tenga esas experiencias de pérdida. Porque si yo no tuviese en la mente el pensamiento de que puedo perder algo, es que no se producirían, es que se dejarían de producir esas experiencias en las cuales parece que pierdo algo. Eso es el
profundísimo poder transformador que tiene la corrección de la percepción a la que nos lleva un curso de milagros en nuestra vida diaria. Es que realmente se transforma, porque realmente según tú vas sustituyendo unos pensamientos por otros y los vas integrando en tu experiencia, vas corrigiendo a nivel inconsciente la oscuridad del ego, se va aclarando y el diseño que el ego posteriormente realiza de tu experiencia es más claro, con lo cual es mejor. Bueno, vamos a contestar algunas preguntas porque esto es muy interesante, pero se puede hilar ya con cuestiones prácticas. Dice Enrique, dice Gabriela, el pensamiento de no ser querida. Bien, claro, realmente es fantástico cuando nos damos cuenta de que en esa fragmentación y nivelización que realiza el ego, se materializa ese paradigma de escasez, de insuficiencia, de limitación y de miedo de formas muy diferentes, pero en realidad todas obedecen a la misma causa, que son esos pensamientos oscuros. Nosotros pensamos que hay una multitud de problemas y que hay que resolver cada uno específicamente. Bien, eso es al principio. Cuando te pones a resolver cada problema específicamente, el miedo a las arañas, el miedo a no conseguir pareja, el miedo a que una vez conseguida pareja me abandone, el miedo a que nadie me quiera, el miedo a que no me aprueben los demás, el miedo a que se burlen de mí, el miedo a perder el trabajo, el miedo a pasar hambre, el miedo a que me amenacen, que me ataquen. Todos, cada uno específicamente, comienzas a resolverlos y llega un momento en que te das cuenta de que todos tienen el mismo origen. Entonces, según tú vas integrando en tu experiencia esos nuevos pensamientos, eligiendo poco a poco en el día a día, vigilando la mente para que siempre esté un pensamiento en lugar del otro, cuando eso se integra, se produce la aclaración de la oscuridad del inconsciente, que es precisamente toda la oscuridad de la mente egoica. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que cuando tú estás aclarando, que es lo que el curso llama la corrección de la percepción, pasar de la percepción completamente errada a una percepción cada vez más corregida, todo esto por supuesto tiene infinitos niveles, pero llega un momento en que no solo es que corriges la percepción, es que como el mundo que vemos es el efecto de lo que tenemos en nuestra mente, al aclararse lo que tenemos en nuestra mente, en esa parte de la mente inconsciente, el mundo cada vez no solo es que lo vayamos a percibir más armonioso, más amoroso, más benévolo, es que realmente nuestra experiencia vital va a cambiar drásticamente. Es que esa es la maravilla del poder transformador que decimos que tiene el curso. Y alegrémonos porque eso nunca va a cambiar ya. Los logros que se van adquiriendo son logros que se van consolidando y eso no va para atrás. Uno dice, bueno, llevo una temporada de vida que me va bastante bien, pero seguro que al final me acaba sucediendo lo de siempre. Entonces, esa persona no se libera del miedo. Eso es un pensamiento atemorizante muy común. Sí, ahora me está yendo bien, pero espera un poco y ya verás como detrás de la esquina está la catástrofe, está la enfermedad, está la muerte de un familiar querido o está una desgracia que me ocurra. No. Una vez que tú estás liberando, ya no se vuelve atrás. Ya solo se puede ir a mejor. ¿De acuerdo? Bien. Dice Enrique, hay reglas que cada personaje decide cumplir. Por eso el pánico a las arañas. Efectivamente. Hay establecimientos de valor en unas determinadas cuestiones que son precisamente las cuestiones oscuras de la mente
que son las que funcionan como reglas absolutas, claras y directas sobre nuestra experiencia. Reglas absolutas. Dios mío, ¿por qué me ocurre a mí esto? ¿Eres injusto porque permites que...? No. Hay una responsabilidad. Nos lo dice el curso. Una información nueva. Dice el curso que somos nosotros responsables y que podemos elegir tener un pensamiento en vez del otro. Vale, eso es muy bonito, pero yo sigo pensando que Dios es injusto porque me pasa de todo. No. Vamos a intentar con una mínima disposición llevarlo a la práctica. Esa es la aceptación de la expiación. La aceptación de la expiación a un nivel más metafísico es el deshacimiento del error. No solo no soy culpable, sino que aquello de lo cual me siento culpable nunca ocurrió. Con lo cual, no puedo ser culpable. Hay dos niveles ahí. Hay una primera culpabilidad que se siente por algo que se cree que ocurrió. Soy culpable. Pero la liberación del miedo precisamente es habernos dado cuenta que todo aquello de lo cual inconscientemente nos sentimos culpables, aunque aquí en nuestra conciencia de vigilia no lo tengamos ocultado, de todo aquello por lo cual nos sentimos culpables, nunca pudimos haberlo hecho. Nuestra culpabilidad en el proceso de separación es cero. Fue todo un sueño, no ha ocurrido. Bien, ese es el comienzo de la integración, ese es el comienzo de la elección de unos pensamientos en sustitución de otros. Eso es una información que por eso el curso nos la da en los primeros capítulos, porque es básica, aunque es metafísica, pero es básica para poder luego bajar al nivel de detalle de la experiencia del ego e ir corrigiendo cada uno de los pensamientos allí. Dice Malu, a mí me da ansiedad cada vez que entro a una tienda grande porque la primera vez me dio ahí. Cuando salgo de la tienda y estoy lejos desaparece. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, estos son las conocidas fobias. Las conocidas fobias son miedos que surgen por traumas que se han tenido en una determinada situación. Por ejemplo, pues el haberte quedado en un ascensor y no haber podido salir porque se ha estropeado y bueno, pues eso es la claustrofobia. Tú tienes una fobia concreta, luego está la agorafobia, que son los espacios abiertos, en fin, hay un montón de fobias y esas fobias pues realmente provienen de haber dado valor a un pensamiento atemorizante. Siempre ocurre de la misma forma. Siempre ocurre lo mismo. ¿Cómo se corrige? Dices, a mí me da ansiedad cada vez que entro a una tienda grande, porque la primera vez me dio ahí. Ahora, cada vez que llegas a una tienda grande, a ti te das ansiedad. Tú no entiendes por qué te das ansiedad. Está a nivel inconsciente los pensamientos concretos de por qué te da ansiedad entrar a una tienda grande. Bien, habrá que analizar cuál es concretamente el pensamiento, aunque sea a un nivel aproximativo, imaginativo. Bueno, a mí esto me está ocurriendo por esto. Tengo miedo a que pase esta cuestión concreta, que es lo que me atemoriza. Hay que identificarlo. Identificarlo es enfrentarse a ello. Es intentar comprenderlo. Es empezar a exponerse. Si no hay ese factor de disposición que te lleva, disposición es una pequeña voluntad, que te lleva a una exposición al problema, tú no puedes llegar a comprender por qué se produce eso. Entonces, poco a poco hay que intentar acercarse a que esté cerca esa situación, porque estando cerca esa situación, claro, uno nunca ve más una araña en su vida
Y bien, pues ese nuevo pensamiento está, pero no lo ha integrado en la experiencia. Seguramente dentro de 10 años ve una araña y, aunque ese pensamiento está, vuelve a tener miedo. No es lo mismo que si en esos 10 años ha visto 10 arañas y ya llega un momento en que las coge con la mano porque dice, mira, si no hacen nada. Hay que hacer una exposición a la situación que te produce el miedo, siempre partiendo de un previo ejercicio de mentalización del nuevo pensamiento. ¿Yo qué soy? ¿Cuál es mi naturaleza original? ¿En mi naturaleza original cabe tener miedo de esta situación? ¿Por qué lo tengo? Analicemos, desmenucemos, acerquémonos. Poco a poco, irás integrando en la experiencia el nuevo pensamiento y poco a poco te podrás ir acercando cada vez más hasta que llegue un momento en que desaparecerá. Cierto es que la velocidad de ese proceso dependerá de tu disposición a realizarlo. Bien, dice Pétalo, los ataques de pánico son de miedos. Sí, claro, el ataque de pánico pues es un miedo, como en la experiencia del ego hay infinitos niveles, pues hay muy diferentes niveles de miedo. Hay una ligera inquietud, hay un miedo ya marcado, hay terror, hay absoluto pánico y hay incluso una situación de bloqueo en la que pierdes el sentido. Sí, son diferentes grados de esa emoción porque responde a el valor que le des a diferentes pensamientos. No es lo mismo pensar en una araña de 2 centímetros que en una araña como en la película de 1,5 metros. Claro, tú piensas en una araña de 1,5 metros y según la ves aparecer por la puerta te tiras por la ventana. Lógico, un ataque de pánico es en grado. ¿Qué ocurre cuando algo está perturbándote en un grado muy avanzado? Bien, esos son precisamente los bloqueos importantes que hacen que, para poder entender otros conceptos, lo dice el mismo curso en varios sitios, antes de poder entender nivel por nivel una serie de conceptos, tenemos que ir desde los más graves, resolviéndolos, hasta los menos graves, porque hay que ir procediendo a deshacer la oscuridad también nivel por nivel. En ese sentido, pues desde la Asociación para el Desarrollo de la Paz Interior, nosotros intentamos que cada estudiante del curso, antes de ponerse a afrontar los conceptos que allí vienen, haga una previa depuración, que es un autoexamen de cuáles son aquellos conflictos que le afectan con mayor gravedad, que le bloquean especialmente, y que los trate en psicoterapia, con ayuda. Eso le va a ahorrar, iba a decirte meses, años, incluso vidas, incluso eones. Es decir, si hay un determinado conflicto muy agravado que te supone un bloqueo, que te impide subir de ese nivel y entender e integrar otros conceptos, pues es que para ti el tiempo se alarga. Podías haber colapsado ese tiempo resolviendo ese conflicto que te permitía seguir entendiendo otras cuestiones e integrándolas, pero si no lo haces, pues digamos que estás en la bifurcación del camino que habla el curso, ¿no? Lo has entendido todo muy bien, pero como no estás con la mínima disposición de integración, tu mente sigue oscura. Lo entiendes muy bien, pero tu mente sigue oscura. Y, por lo tanto, tu experiencia vital sigue siendo catastrófica, horrorosa, desastrosa, percibida de la peor forma. En ese sentido,
pues cualquier emoción que te suponga un grave conflicto en el cual te impida desenvolverte con normalidad en tu experiencia, pues debe intentar tratarse y afrontarse e identificarse. Hay un ejercicio que te lo describe muy claramente, que es el 333, y que realmente pues merece la pena leer de vez en cuando, porque tendemos a acomodarnos y a ocultar esos conflictos que pueden ser un poco más graves, y dice lo siguiente el 333: el conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente, pues sólo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar la luz sobre él según desaparece. Bien, el conflicto debe ser resuelto. Si hay un conflicto no se puede tapar y seguir como si no ocurriese, porque ese conflicto está en un nivel que te impide integrar y deshacer los conflictos, integrar la información que te permite deshacer los conflictos de niveles superiores, ¿vale? En el pánico sería pues un ejemplo. Hay que mirarse esas cosas. Bien, dice, ahora va viendo ya un montón de preguntas, vamos a intentar irlas respondiendo rápidamente porque el tiempo ya se va acercando al final. Dice Gabriela: bien, si mi pensamiento araña es que los que amo no me aman o me rechazan y no sé de dónde viene, pero esa araña me está matando el corazón. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues empieza por identificar por qué le estás dando valor al pensamiento de que no mereces ser amada. Empieza analizando cuál es la naturaleza de un hijo de Dios, si en esa naturaleza cabe algún tipo de vacuidad, y si estás teniendo pensamientos, atemorizantes, se deben sencillamente a que estás admitiendo otros pensamientos previos que debilitan tu naturaleza. Es por ahí por donde se debe empezar. El libro de ejercicios tiene numerosísimos ejercicios, como unos 220 primeros, que consisten en una desprogramación de la oscuridad del inconsciente, y a partir del 220 más o menos es una reprogramación. Bien, ¿por qué no vale con que cualquiera de nosotros comience el libro de ejercicios y lo termine y de una forma muy sencilla corrija su percepción? Pues porque quizás haya unos determinados conflictos que son especialmente acusados y que nos impiden asimilar la información del curso y nos impiden asimilar el efecto beneficioso que pueden producir los ejercicios. El curso nos lo establece muy claramente como que el ego no se va a rendir. El ego va a aprovechar todos los testigos que pueda para seguir dando carta de realidad a su paradigma y a su diseño. Entonces, en ese sentido,
nosotros podemos caer en el autoengaño de que estamos haciendo un curso de milagros, pero realmente tenemos algunos bloqueos que nos impiden realizarlo bien, y más nos valdría intentar buscar ayuda y hacer un poco de psicoterapia para resolver algún bloqueo concreto en un tiempo muy limitado, que nos iba a ahorrar después años y años y años y vidas y vidas y vidas. Bien. Yolis dice: prospector, ¿cómo se quita la ansiedad de alguna cosa que se reafirma cada vez que acontece? Bien, una cosa que se reafirma cada vez que acontece es como el miedo a la araña que surge cada vez que uno ve una araña. Esa ansiedad surge cada vez que se presenta una determinada situación. En la conciencia de vigilia uno no sabe por qué ocurre eso. Puede ser que haya sido por un conflicto importante o por un trauma que haya tenido en su vida, en esta misma vida pasada. Pero lo ha ocultado. El dolor era muy grande y lo ha llevado al inconsciente, y ha incrementado la oscuridad del inconsciente en ese punto. Ahí el programa es oscuro, y aunque no lo reconocemos, en nuestra conciencia de vigilia, en nuestra experiencia diaria, nos condiciona, porque ese pensamiento está ahí. Bien. ¿Cómo se quita la ansiedad de alguna cosa que se reafirma cada vez que acontece? Pues este es el proceso general. Es el proceso que hemos establecido antes. El pensamiento lo hemos ocultado, pero está ahí. Pues primero hay que identificarlo. ¿Cómo se identifica? Identificar cuándo estamos sintiendo ansiedad. La ansiedad la sentimos en un conflicto concreto. Bien, no le demos la espalda. No intentemos quitarnos la ansiedad con un Prozac y continuemos sin analizarlo. Hay que analizarlo. Hay que traer a la mente todo aquello relacionado con ese conflicto. Hay que colocar por un lado la información que nos da el curso para que esté disponible para ir cogiéndola y aplicándola a la identificación del conflicto. Con ese trabajo iremos comprendiendo el por qué se va produciendo y podremos ir sustituyendo los pensamientos que lo originan, que los iremos identificando si afrontamos esa situación. Si nos tomamos un Prozac y seguimos hacia adelante, no vamos a poder identificar el conflicto y no vamos a poder ver qué pensamientos lo causan, y no podremos actuar al nivel de la causa, único nivel posible en el que se pueda actuar, y no podremos sustituir los pensamientos con nosotros. Entonces, siempre nos irá saliendo al paso. Bien. Dice Malu: ¿cuántas veces hay que repetirlo para que cambien los patrones de pensamiento? Pues Malu, las que haga falta. Poco a poco se irá corrigiendo en ese proceso que hemos visto la emoción. La emoción es realmente el sensor, es la que nos va a decir si realmente hay avance en ese proceso. Es la emoción, porque la emoción la podremos identificar. Igual nos sorprendemos con un comportamiento determinado, huyendo de una araña o lanzándole un zapato, pero realmente ha habido una emoción que en cuanto surge la podemos identificar. El pensamiento es posible que no lo identifiquemos, porque el pensamiento puede ser consciente de la conciencia de vigilia, entonces sí lo identificaremos, o puede ser inconsciente, y entonces para identificarlo tendremos que afrontar directamente
el conflicto y analizarlo y desmenuzarlo, entonces sí que identificaremos ese pensamiento. Entonces, bueno, pues realmente repetirlo, se pueden hacer repeticiones, pero ¿repeticiones de qué? ¿De un proceso realmente identificador, como dice el 333, o de un proceso que ni siquiera ha comenzado a identificar y a desmenuzar? Sí, bien, eso duele. Cuando uno tiene un trauma de la niñez y ese trauma lo ha olvidado porque le causa un dolor insoportable y luego cada vez que tiene una relación con otra persona viene ese trauma y se manifiesta, pero como causa mucho dolor retrotraerse al conflicto de la niñez que lo causó, pues no queremos analizarlo, no queremos desmenuzarlo y no queremos entenderlo y no queremos aplicarle los nuevos conceptos del curso para ir sustituyendo esos pensamientos oscuros que mantienen ese conflicto vigente, pues podrás estar repitiéndolo infinitas veces. Es decir, depende de la disposición y de la calidad con la cual se realice este proceso que dice el principio de los milagros número 7. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. Esa es la purificación que es necesaria. Tú puedes llegar a recibir un milagro. El que lo hace tiene que estar en mente recta, al menos temporalmente. El otro no, pero si esa corrección de pensamiento, que es el milagro que se produce por un nuevo concepto que llega a tu mente, tú no has podido ni siquiera asimilarlo porque el bloqueo que tienes está a un nivel muy inferior que te impide captar esa información y ni siquiera procesarla, que te pasa como si no realmente. Todos conocemos ejemplos de personas, a cada uno de nosotros nos pasa a un determinado nivel, pero siempre lo entendemos fijándonos, recordando en personas que le hemos explicado algo y no hemos logrado que lo entendiese. Había una disfuncionalidad que le impedía llegar a entender lo que le explicábamos porque había otras cuestiones de mucho más bajo nivel, mucho más densas, que le impedían llegar a ese punto. Pues depende de la calidad del proceso de análisis e identificación que realices, claro. Bien. Dice Kalindi, ¿qué pasa cuando dentro del miedo hay una parte de verdad? ¿Se entiende? Dentro del miedo no hay nada de verdad, porque el miedo es una emoción que proviene de unos pensamientos que no están en la mente de Dios. Y todo aquello que no está en la mente de Dios es ilusión, está en la mente egoica que se disoció y que por eso no participa ya de la mente de Dios. Todo lo que está en la mente egoica es un sueño. Si te refieres a que, al preguntar, ¿qué pasa cuando dentro del miedo hay una parte de verdad? ¿Se entiende? Una parte de verdad es que tú percibes que en ese miedo hay una parte de verdad, pero esa percepción corresponde a un pensamiento atemorizante. Es decir, cuando tú llevas al extremo la sustitución de los pensamientos atemorizantes por otros, llega un momento en que no hay más miedo a nada nunca. No hay nada de parte de verdad en ese miedo. A ver. Dice Malu, lo que hago en la tienda cuando me da ansiedad de estar ahí, me salgo, porque si me quedo me da más pánico. ¿Qué hacer? Bueno, esto es un poco lo que hemos hablado antes. Dice Malu, entiendo las palabras aceptar la expiación. La acepto, sí, y... Bien, si la expiación se acepta,
se deshace el error. Si se deshace el error, se entiende que esto es un sueño. No como un mero concepto, sino que se integra. Integrar eso implica la desaparición de todo miedo, porque integrar eso implica empezar a funcionar otra vez en el paradigma del amor. Como dice el curso, cuando hay un conflicto, el curso te da un proceso práctico para liberarte del miedo. Un determinado conflicto. Reconozco que lo que subyace tras ese conflicto que tengo es el miedo. Con lo cual, reconozco que hay un pensamiento atemorizante. Bien. El miedo supone una falta de amor. Siguiente reconocimiento, paso número 2. Con lo cual, ¿he debido de tratar a alguien en esta situación conflictiva con falta de amor? Eso está dentro del paso 2. Primero, reconozco que en el conflicto realmente lo que subyace es el miedo. Segundo, ese pensamiento atemorizante que se me ha colado se corresponde con que de alguna forma yo he tratado con falta de amor algo que ha ocurrido, hacia mí o hacia los demás. El amor de Dios, ¿vale? Incondicional, no exigente, etcétera, etcétera. No el amor humano. Tercer paso. La falta de amor se corrige con el amor perfecto. Cuarto paso. El amor perfecto es la expiación. Si yo he aceptado la expiación, realmente no es decir que yo la acepto, es integrar todo lo que supone la carga semántica de estos pasos. Y si yo la he integrado, estoy actuando de nuevo en el paradigma del amor perfecto. Ya no trato ninguna situación con falta de amor. Ya cada vez que hay una situación, sea cual sea, la contemplo desde el punto de vista del amor hacia mí y hacia todos los que están interviniendo. Nos dice el curso que donde hay amor perfecto no hay miedo. Porque donde hay miedo no hay amor perfecto. Bueno, es una forma de decirlo negativa, pero realmente nos da una pauta para saber que realmente aceptar la expiación tiene como consecuencia el que estás ya en el paradigma del amor. Y eso nos dice, y para eso hay que tratar en ese conflicto a todas las personas intervinientes, porque en los conflictos realmente al final solo hay personas, ¿no? Realmente nosotros en este plano físico, las experiencias que tenemos son múltiples, pero lo único que hacemos aquí es relacionarnos unos con otros. Es lo único que hacemos. Luego podemos dar un paseo por el campo y podemos irnos de vacaciones y podemos irnos a trabajar, pero realmente todo esto son relaciones de mentes que están viviendo un sueño. Entonces, cuando hay un conflicto, siempre o estás tú interviniendo o está otra mente. Y entonces hay que analizar dónde está la falta de amor, si es hacia ti o hacia la otra persona. Fijaos qué sencillo. Siempre que hay un conflicto, hay una falta de amor. Hacia ti, porque te has considerado menos, porque has dado valor al pensamiento de insuficiencia, de escasez, y entonces estás en una relación de inferioridad-sumisión con respecto a la otra u otras personas, o bien porque has actuado con falta de amor hacia las otras personas y estás en relación
de superioridad-dominio con respecto a ellas. No hay más. Ha habido una falta de amor en alguno de esos dos sentidos. La casuística es infinita. El ego fragmentó y nivelizó, pero todo responde a lo mismo. Bueno, nos están quedando ya pocas preguntas y nos está quedando poquísimo tiempo porque aquí en España es muy tarde y ya debemos ir acabando. Vamos a ver alguna más. Dice Jorge, aceptando que el guión ya está escrito, puede ayudar a disminuir o eliminar el miedo. Bien, el guión está escrito, pero nosotros a partir del guión podemos obtener un aprendizaje. Es decir, sí, hay un guión escrito y en algunas otras canalizaciones, por ejemplo en Hablaset o en el libro blanco de Ramtha, pues nos explican muy claramente que cada una de las experiencias físicas pues está previamente diseñada entre varias mentes egoicas antes de vivirlas, consensuadas. Todo lo que ocurre parece que responde en líneas generales aunque no hay reglas fijas, pero sí, bien, pero lo que ocurra no es lo importante. Lo importante es el estado mental con el que afrontemos lo que ocurre. Es decir, nosotros con un determinado estado mental podemos percibir lo que ocurre de otra manera y transformar realmente lo que está ocurriendo. Aunque haya un previo diseño a grandes rasgos, pero nosotros tenemos la capacidad de transformar sobre la marcha. ¿Cuántos de nosotros hemos notado que esa transformación se produce? Realmente, cuando tú empiezas a modificar y a clarear la oscuridad de la mente egoica, es una regla absolutamente inexorable. Es que lo que sigues percibiendo va a corresponder siempre al nivel de oscuridad que tienes en la mente, mayor o menor. Dice Patti, Iván, dices que aunque uno comprenda todos los conceptos perfectamente, no lo integramos. ¿Por qué no queremos integrarlo? ¿Cómo integrarlo? Bien, aquí entra de lleno el miedo a la liberación. ¿Qué es el miedo a la liberación? El curso habla bastante de él. El miedo a la liberación, para que lo podamos resumir de una forma que lo entendamos claramente, porque el concepto, precisamente por darnos miedo, pues el concepto es complejo, se nos presenta o lo percibimos como algo complejo, pero bueno, realmente corresponde a lo siguiente. Nosotros, digamos que estamos en el paradigma de la vida en el plano físico, identificados con un cuerpo. Bien, ese cuerpo realmente nos está sirviendo de refugio. Nos hemos querido olvidar y ocultar lo que creemos que hemos hecho. Ya hemos dicho que ahí hay dos niveles, que realmente lo que queremos ocultar por debajo de todo es el amor que sentimos por Dios. Porque al tomar esta decisión le dimos la espalda y no queremos ni oír hablar de él. Todo eso lo hemos tapado con que hicimos cosas horrorosas y nos sentimos muy culpables de ellas. Tampoco ocurrieron, pero bueno. La mente egoica lo tiene como real. Bien, cuando las personas comienzan a oír hablar de liberación, esa liberación la pueden interpretar como aprisionamiento. Eso responde a dos errores que son fundamentales en el ego. El primer error es que la mente puede hacerse daño a sí misma. El segundo error es que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Si nosotros resulta que no somos un cuerpo y que sí somos una mente, por ese primer error de que la mente puede hacerse daño a sí misma, estamos expuestos al castigo sobre nuestra mente
y a nuestra fulminación, a nuestra extinción. Es un poco complejo, pero esa es la causa del miedo a la liberación. Dicho de otra forma más llana, si yo no soy Iván Rodríguez y este cuerpo, ¿qué soy? Dios mío, qué vértigo. Si lo único que conozco de mí, lo único que conoce esta conciencia de vigilia de mí es esto, no sé nada más. Sí, hay aquí una información muy bonita, pero yo no sé nada más que esto, que es lo que percibo ahora mismo con estos ojos del cuerpo. Entonces, tengo miedo a la liberación. Ese miedo está ahí en esa oscuridad del ego, porque el ego se encarga de buscar testigos para mantener su paradigma. ¿De acuerdo? Entonces, para responderte, Patti, el miedo a la liberación es lo que hace que no integremos los conceptos del curso, es lo que hace que tengamos muchísimas resistencias, es lo que hace que pongamos 1000 obstáculos, es lo que hace que sea muy difícil que alguien consiga hacer los ejercicios perfectamente, es lo que hace que la gente encuentre 20 cosas que hacer antes de ponerse a leer el libro, es lo que hace que la gente no entienda el libro para nada, pero tampoco busque ayuda para entenderlo. Son todo autoengaños que nos ponemos para no integrar, porque a nivel inconsciente hay un miedo a la liberación. Dice Ricky, yo aún no tengo el libro ni los ejercicios. Bueno, pues bienvenido a conseguirlo y a empezar a leerlo. Ricky está en PDF, bueno, bien, que también están en PDF y en audio. Hay unos audios fantásticos en la página de APPI, de la asociación. Mariela dice, experimentarlo, no juzgarlo, saber que da molestia, entregándolo y soltarlo. Alguna experiencia que nos genera ansiedad. Bueno, bien, efectivamente, ese proceso de análisis del conflicto, eso que dice el ejercicio 333, esa identificación de la causa del conflicto y de por qué nos causa dolor, que precisamente es el dolor lo que hace que lo ocultemos, y si lo ocultamos no lo identificamos, y si lo identificamos nos causa dolor. Bien, ¿qué hacemos con ese dolor? ¿Qué es lo que no queremos experimentar y por eso no afrontamos ese conflicto? ¿Qué hacemos con ese dolor? Lo observamos. Entregarlo al Espíritu Santo es precisamente afrontar su comprensión. Es precisamente no ocultarlo, sino traerlo al consciente y analizarlo. No es decir, lo entrego al Espíritu Santo. Decir lo entrego al Espíritu Santo puede significar lo vuelvo a ocultar y aquí paz y después gloria, porque no lo afronto. Y si no lo afronto, no lo entiendo. Y si no lo entiendo, no identifico cuáles son los pensamientos que lo causan. Y si no identifico cuáles son los pensamientos que lo causan, malamente podré corregirlos. Malamente podré hallar los pensamientos sustitutorios que se aplican a estos. Bien, es que he recibido un mensaje. Entonces, cuando se habla de no juzgar, correcto, no, cuando sientes un dolor, pues no te sientas culpable de sentirlo, no lo juzgues. Entregarlo al Espíritu Santo no es decir te lo entrego, es analizarlo, el Espíritu Santo no lo ve. Acordaos que dice el curso que el Espíritu Santo no percibe. Entonces, la única forma de entregarlo al Espíritu Santo es clarificar el conflicto en tu mente. No hay otra forma de que
puedas entregarlo al Espíritu Santo. Mari, prospector, ¿qué te parece en una próxima charla desmenuzar un problema aquí de una persona, como una psicoterapia con todos en la sala viendo? Bueno, Mari, a mí me parece extraordinario porque realmente nosotros en nuestra asociación nos basamos fundamentalmente en la psicoterapia. Nosotros hacemos terapias en grupo y hacemos terapias individuales, las hacemos presenciales, telefónicas. Creemos que es fundamental tratar a nivel terapéutico todas estas cuestiones porque nos hemos dado cuenta de que estar muchos años con el curso es algo muy común en todos nosotros. Cuidado que aquí no nos excluimos porque realmente todos estamos en lo mismo. Es decir, o uno realmente lleva esa pequeña disposición que te habla, de la cual te habla Jesús en el curso, como dice el 333, identificar el conflicto, no evadirlo, no verlo en otra parte. Es decir, si ese trabajo no se realiza, no se pueden asimilar una serie de conceptos porque hay que ir barriendo la casa de nivel en nivel. Si tú barres una escalera, empiezas por arriba y vas escalón por escalón. No tiene sentido bajarte a limpiar un escalón cuando tienes los demás sucios y se va a volver a emborronar. Entonces, yo veo muy bien, si le parece bien a los organizadores, el que si hay una serie de personas que está dispuesta a que hagamos una sesión que sea un grupo de terapia, yo por supuesto pues estaré encantado de participar porque es lo que nosotros más hacemos, aparte de facilitar los conceptos del curso, le damos mucha importancia a los problemas de aplicación práctica concreta y a esa identificación que cuesta tanto hacer por cada uno porque hay un dolor ahí que te lo impide, ¿no? Me dice Xochitl que adelante, Iván, tienes el espacio, pues fenomenal, seguimos un poco. Yo esta noche dormiré poco, pero está siendo una charla muy interesante y yo seguiría un poquito más contestando preguntas si no os parece mal. Enrique, ¿para qué es el milagro? ¿Quiénes le tienen miedo al cielo? Bien, el milagro, en relación con el miedo, tiene también su encaje. Vamos a ver, el milagro es una corrección del pensamiento. Y entonces resulta que el milagro lo que pretende es liberarnos del miedo. Pero si previamente a la aceptación del milagro nosotros no hemos ido progresivamente y tenemos unos ciertos conceptos que nos ayuden a asimilar esa corrección del pensamiento, podemos interpretar los efectos del milagro como algo sobrenatural y en vez de liberarnos del miedo nos puede causar más miedo, con lo cual dice el curso claramente que los milagros deben expresarse en el nivel que el receptor tenga en ese momento. Dice también que no quiere decir que ese sea el mayor nivel del que es capaz el receptor del milagro, sino el mayor nivel del que es capaz en ese estado mental. Pero ese estado mental va a modificarse y según se vaya modificando y según vayamos identificando conflictos y resolviéndolos, seremos capaces de ir admitiendo otros milagros que no nos generen mayor miedo, sino que precisamente se vaya progresivamente liberando del miedo. Aquí de nada sirve querer correr. Querer correr mucho es
intentar resolver los conflictos actuando sobre los efectos, sobre el comportamiento. Mira, yo no entiendo muy bien el curso, pero yo me voy a comportar como un auténtico santo. Pues mira, no, porque tiene que ser natural, porque si tú te comportas como un auténtico santo y realmente no quieres, o te supone un sacrificio, o te supone una renuncia, entonces estás creando más conflicto y estás oscureciendo la mente egoica, inconsciente. No la estás aclarando. El ejemplo es cuando mucha gente interpreta que un curso de milagros pues te dice que no debes tener sexo, o que el sexo es malo y que te debes privar y que debes renunciar y que el sexo... bien, vamos a ver, cualquier placer que tengamos a partir del cuerpo, nos dice el curso que estamos confundiéndolo con el dolor. Sí, pero nosotros no podemos renunciar o sacrificarnos, porque en el momento en el que tú estés renunciando o sacrificándote, quiere decir que estás actuando en el comportamiento y no en el pensamiento, sino porque lo interpretas como un sacrificio o como una renuncia. Cuando tú vayas alcanzando ese nivel, que no te preocupes, que ya llegarás, pero llegará un momento en el que no le darás valor al cuerpo y entonces no te interesará el sexo. Pero será natural, no habrá renuncia, no habrá sacrificio. Esto es como los mandamientos de la ley de Dios. Las religiones los interpretan como obligaciones, como imposiciones. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y lo harás porque si no te irás al infierno. Vamos a ver, en el momento en el que alcances el estado mental adecuado como producto de esa integración de conceptos y de ese trabajo que estás realizando, naturalmente amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Surgirá de forma natural. Te dicen los mandamientos en realidad qué ocurrirá cuando tú hayas alcanzado un estado de clareamiento de la oscuridad del ego. ¿Vale? Yo no sé si me estoy pasando de tiempo. Sí, bueno, pues nada, yo sí, son ya, es ya tarde. Me dicen que puedo seguir un poco, pues yo mientras haya gente voy a seguir. Es que veo aquí algún comentario. Bien, pues seguiremos un poco. ¿Para qué es el milagro? ¿Quiénes le tienen miedo al cielo? Bueno, bien, hemos hablado del milagro y el miedo. Luego hemos extendido un poco la explicación para que se entienda mejor. ¿Quiénes le tienen miedo al cielo? Le tienen miedo al cielo quienes piensan que deshacer el ego es su extinción, porque no saben que son otra